¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar allí. ¿Sirve el ajuste? Me parece la mejor manera de tratar de honrar el día de este oficio maravilloso que abrazamos con mucha pasión. Tratar de encontrar, buscar al menos, las preguntas correctas. ¿Sirve el ajuste? Ajuste feroz, dicen aquellos que desde el kirchnerismo residual están tratando de mostrar a este gobierno como decíamos, como el inventor de los pobres, de las malas noticias, del desequilibrio social. La bomba de tiempo que dejó el kirchnerismo que, mire, es inenarrable. Sin embargo, las preguntas ya son para este gobierno. Tanto es así porque este gobierno quizá, porque no quiso, porque no pudo, porque no convenía, terminó de explicitar la herencia. No como excusa para los errores propios, pero sí para tener la dimensión exacta de dónde estamos y dónde estuvimos. ¿Se acuerda la campaña electoral? ¿Quién daba malas noticias en la campaña electoral? Eso está prohibido para la política. Sin embargo, hoy nos enteramos, por ejemplo, que Cristina Fernández de Kirchner dejó deudas impagas por 207.000 millones de pesos. Ese era el endeudamiento, el desendeudamiento, ¿se acuerda? No le debemos un peso a nadie en el exterior. Mire, un breve repaso de datos en el Día del Periodista. 207.000 millones de pesos en deudas impagas, lo que equivale al 12% de los gastos previstos para el presupuesto de 2016. En la Secretaría de Industria la deuda era de 1.500 millones de pesos. En el mercado central, 400 millones de pesos. La empresa estatal Nucleoeléctrica, que opera 3 centrales nucleares, adeudaba 1.000 millones de pesos. Tecnópolis, 15 millones. El programa Educar, 161 millones. El Ministerio de Cultura tenía 1.145 facturas impagas por 156 millones. El Centro Cultural Néstor Kirchner no le pagó 78 millones a los proveedores. 19 millones les adeuda a los artistas y al AFCA 5 millones. El gobierno kirchnerista dejó una deuda con los medios de comunicación de 800 millones. ¿Usted cree que es casualidad que ahora muchos colegas le estén pasando mal? Colegas que trabajaron en medios paraestatales financiados por empresarios inescrupulosos que se dispusieron a ser serviles al poder. No sigo con la enumeración. El gobierno, dentro de sus errores, evitó que profundizáramos sobre el estado del Estado. Este informe que se conoció mal y tarde. Digo mal porque se tendría que haber dado una difusión mucho más completa, mucho más exhaustiva. No sé, ¿tienen algo de culpa? ¿Será el durambarbismo que los atropella con el marketing de que hay que dar buenas noticias rápidamente y dejar las malas y la herencia para el pasado? Somos adultos, somos grandes. Señor presidente, somos grandes. Con expectativa muy fija en que el cambio sea verdadero y no un maquillaje. Pero bueno, el presidente está rodeado por colaboradores que no piensan exactamente lo mismo. Y ahí vienen las preguntas que tal vez sean incómodas para hoy. ¿Sirve el ajuste? ¿Cómo? El ajuste, sí, el ajuste. ¿Quién ajusta hoy la economía? ¿A quién ajusta el gobierno? Porque la sensación es que ha habido un ajuste feroz. Eso es lo que dicen, reitero, los hipercríticos. En 6 meses. Y tal vez si usted esté en este momento viendo el programa con una boleta de la luz o del gas en la mano, también lo refrende. Y ahí está la otra pregunta incómoda, al ajuste, que hoy está verdaderamente explicitado por el aumento de tarifas, frenado por la justicia, a medias, a tientas. ¿Lo está haciendo la sociedad? ¿Y la política? ¿La política ajusta? Yo veo, no sé qué le pasa a usted, pero yo veo legisladores, están todos celebrando que ahora hay más diálogo, ahora hay más negociación, ahora se corrigen los proyectos de ley.
El gobierno no tiene mayoría, por eso está obligado a negociar. Tiene poder de negociación más o menos el kirchnerismo, tiene poder de negociación el masismo, tienen poder... Ahora, muchachos, ¿ustedes ajustan? Sí, a los políticos les digo. No, no es un discurso antipolítico, no, es un discurso de equidad. Las provincias ya hicieron fila detrás de Alfonso Prat-Gay y el reencuentro con el mundo y el financiamiento y emitieron deuda o están emitiendo por 2.400 millones de dólares. Es cierto, y ya lo vamos a hablar con Diego Giacomini, vamos a hablar de la economía, es cierto que mucha de esa deuda tomada sirve para reemplazar vieja deuda a viejas tasas. Pero no estamos seguros, ni el gobierno está seguro, y la sociedad tampoco, de que los gobernadores hagan los deberes. Este es un Estado, en estas deudas impagas que dejó Cristina, un Estado que ha despilfarrado por corrupción y por exceso, que nos ha llenado, como decíamos el martes pasado, de populismo todos los rincones de este cuerpo social. Y no es fácil salir de ahí. Por eso que el presidente Macri tiene la tentación, ante la presión de este enfermo al que se está operando, de ponerle mucha anestesia y de no ir con el bisturí a fondo. La sensación es que se está yendo con un bisturí a fondo, pero solo a un sector. La pregunta que quiero hacerle a Diego Giacomini es, ¿está bajando el despilfarro en serio? ¿Baja el déficit fiscal? El presidente está convencido de que los números que le presentan son en el rumbo correcto. Está convencido que tiene que traer inversión, está convencido que tiene que llegar la lluvia de dólares, está convencido que hay que seducir al capital para que llegue, para producir trabajo genuino. Todo el norte, el rumbo, la brújula la tiene bien clara. Ha dado muestras de eso. Ahora, el equipo que rodea al presidente, ¿está funcionando como un equipo? El modelo, el esquema del presidente, ¿verdaderamente es funcional a los objetivos trazados? ¿Usted cree que Aranguren, el ministro del costo político, tomó las decisiones del aumento tarifario solo? No. Fue aprobado en el gabinete. Desde el presidente para abajo, todos sabían lo que hacía Aranguren. Entonces, el presidente tiene un paragolpes. El jefe de gabinete, Marcos Peña, muy capaz, una capacidad sobrada en términos políticos, que ha cerrado la boca a cuanto objetor existiera en la campaña electoral. Lo condujo a Macri a la victoria. Hoy es el jefe de gabinete de un gobierno que se contorsiona ante cada obstáculo que encuentra. Los colaboradores del jefe de gabinete, 2 CEOs, 2 expertos empresarios, ¿funcionan como coordinadores reales o como atajapenales? Estas son preguntas para adentro del gobierno. Porque la pregunta del funcionamiento desemboca en una de fondo. ¿Hay un plan integral en lo económico? ¿O Alfonso Prat-Gay solamente se ocupa de reconciliarnos con el mundo, dar las buenas noticias? Alguien me decía, una especie de Daniel Marx en el gobierno de la Alianza, no identificado con las penurias económicas que después llevaban adelante los ministros de Economía propiamente dicho. Por eso, el de las malas noticias es Aranguren. Francisco Cabrera es el que está tratando de buscar las inversiones y el contacto con la producción. Rogelio Frigerio hace de amortiguador y usa un poquito su capital político para decir, sí, nos equivocamos, pero rectificamos. La justicia opera y se aprovecha. ¿Alguien pensó en que había que hacer audiencias públicas para aplicar el tarifazo? La verdad, hay muchas preguntas incómodas para este momento.
pero son necesarias, imprescindibles. ¿Sabe por qué digo que el informe del Estado sobre el Estado se conoció tarde y mal? Porque se conoció justo y lamentablemente el día de una torpeza comunicacional o de hechos que se fueron dando de esa manera y terminamos hablando de la arritmia del presidente no bien comunicada. En la campaña electoral nadie dio las malas noticias, nadie nos preparó, nadie preparó a la Argentina para asumir lo que finalmente dejaron los que se fueron. Desde allí que sea la pregunta, ¿se puede operar en estas condiciones al enfermo? ¿O la única viabilidad es que de a poquito nos vayamos contentando con que el segundo semestre se transforme en el primer trimestre del año que viene o en el segundo trimestre del año que viene? ¿El gobierno se está armando un relato endógeno para autoconvencerse de que está haciendo las cosas bien? Mire, son imprescindibles las preguntas, pero más imprescindibles son las respuestas. Y finalmente, ¿sabe por qué se lo digo? Porque si no se responden estas preguntas a tiempo, van a aparecer los energúmenos como Guillermo Moreno para decir las barbaridades que dijo, de que Macri le saca el pan de la boca de los pobres, que no lo hizo ni siquiera la dictadura militar, para que empiecen a desfilar los autores del saqueo del Estado, acusando de mala praxis al cirujano. El cirujano debe ser lo suficientemente inteligente. No comprarse otro relato. No comprar lo que le vienen a soplar los colaboradores. Y me parece que también debe tratar de no personalizar aquellas decisiones más importantes. El presidente necesita un paragolpes. No puede ser el árbitro de todas las rencillas o el intercambio de opiniones de su gran gabinete, con individuos muy capaces, pero no sabemos todavía si muy eficaces a la hora de trabajar en conjunto. La Argentina, nadie dijo que iba a ser fácil que saliera del pozo populista. En este programa, en la segunda parte y después de hablar de economía con Diego Giacomini, tengo hoy el grato placer de conversar con el doctor Guillermo Jaime Echeverry, el autor de La tragedia educativa, un libro que marcó como un despertador a toda una generación, 1999. Se podrá salir más rápido, menos rápido, nos podremos preguntar quién paga el ajuste, si la política o los ciudadanos de a pie. Pero en el mientras tanto también nos debemos preguntar, ¿hay un proyecto para salir del pozo educativo? O en todo caso, el único salvoconducto para modificar las taras más enquistadas en una sociedad muy enferma de populismo es la educación.